Y bueno, este tercer ciclo comienza. A nosotros este ciclo, a mí particularmente me encanta mucho porque si se dieron cuenta los que pudieron ver el material, si no, en algún momento busquen el material del tercer ciclo y van a ver que vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, este ciclo es bien interesante, es muy hermoso porque profundizamos más en el Señor, en la iglesia y en el Espíritu Santo. Y hoy, particularmente, vamos a comenzar hablando de Jesús, el Salvador, en su naturaleza divina. Y bueno, haciendo referencia a esa naturaleza divina, enfocamos en que Jesús es el mediador 100% Dios. Y lo que dice Juan en el capítulo 1, en el verso 1, hace referencia a que es el principio y que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando pensamos en esto, la idea es conocer esa necesidad de salvación del ser humano, esa que le hace vivir plenamente y que le hace también encaminar a esa gracia de mediador y de buscar al mediador como único y verdadero Salvador. Conocer lo que definitivamente quiere Dios y tenía Dios para nosotros enviando a Jesús. Y adicional a eso, entender y valorar lo grande y el objetivo de la fe que tenía Jesús como mediador. Entonces, una de las preguntas interesantes que vamos a comenzar haciendo es, ¿quién es este que tenía tanta autoridad? Y es lo que vemos en Lucas 8, en el verso 25, que hasta los vientos y el mar le obedecen. Eso decían en ese momento. ¿Quién era este? Y cuando nos referimos y hacemos consciente y reflexionamos en esta pregunta, la respuesta es más que determinante, es más que importante, es más que valiosa. Y es que en cuanto al destino de cada persona, este es el que es el grande y el poderoso, el Señor Salvador, y que vino a la tierra simplemente para redención de nuestros pecados y para volver a encaminar y a construir esa relación que habíamos perdido. Y por supuesto, el mismo Jesús fue quien hizo la pregunta a los discípulos más cercanos, y cuando Pedro dio la respuesta, por supuesto, acertada, Jesús dijo que la naturaleza humana no es capaz de dar esa respuesta a menos que sea revelada de lo alto. Es decir, que Jesús le decía a Pedro, te ha revelado de lo alto esta respuesta de entender quién es el Señor y este que tiene autoridad para que el viento y el mar le obedezcan. ¿Y quién es nuestro Salvador? Esa también es otra pregunta interesante. Nosotros como creyentes debemos entender quién es nuestro Salvador. ¿Quién es ese al que obedecemos? ¿Quién es ese que tiene autoridad? ¿Quién es ese que tiene esa santidad? ¿Quién es ese que vino a librarnos del pecado? ¿Quién es ese que vino como mediador? ¿Quién es ese al que nosotros vamos y le hablamos y le pedimos y va a interceder al Padre por nosotros? Y hay un texto en Génesis 1 que nos lleva a respondernos esa pregunta, que dice que en el principio creó Dios. Primero, hay que entender lo que dice Juan 1:1, que habla de que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y adicional a eso, entender que en el principio era el verbo y que todo fue hecho por medio de él, del verbo. Y lo más grande que podemos decir de él definitivamente es que lo hizo todo único y que el verdadero verbo hecho hombre era Jesús. Entonces, preguntarnos, ¿hay todavía algo más grande que se pueda decir de Jesús? Y cualquiera de nosotros que conocemos al Señor podemos dar muchísimos calificativos, descripciones impresionantes de lo que puede ser Jesús en nuestra vida, de lo que ha hecho en nuestra vida, de lo que es y significa en nuestra vida. Y hay declaraciones propias del Salvador, del mediador, de Jesús, que nos llevan a entender que es único, porque solo Él es el Dios y hombre y no hay otro como Él, ni en el cielo ni en la tierra. Y aunque podamos hablar y podamos ver cosas impresionantes en este mundo, nada sobrepasa la grandeza y lo
poderoso que es Jesús. Que el verbo no solo estaba en el principio de Dios, sino que además el verbo era Dios. Y Dios, por supuesto, era el Padre. Entonces, vemos por qué Jesucristo mismo afirma que quien le ve a él, ve al Padre, porque el Padre, él y él son uno solo. Y eso también lo podemos ver en la palabra, en Juan, en el capítulo 14:9, y se los quiero leer, porque muchas veces hablamos de esto y decimos, bueno, ok, ¿cómo sé yo que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, cómo sé yo que esta gente son tres y no son uno, pero no son tres, que cada uno no es independiente, sino que es uno? Y es importante entender y leer lo que dice la palabra y poder decir, ok, aquí yo puedo decir que este es el Señor. Dice Juan, el capítulo 14, en el verso 9, Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Él me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Le pregunta el Señor a Felipe. Y en Juan, en el verso 10, también podemos ver una palabra hermosa, en el verso 30. De hecho, el Señor está hablando aquí y habla y hace referencia al capítulo 10 de que el Señor es el buen pastor, y al final habla con los jefes judíos que querían matar a Jesús. Y en el verso 30 dice, mi Padre y yo somos uno. Hace una declaración de que el Padre y Jesús son uno. Y si se van hacia adelante, Dios mi Padre me ha enviado, Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. Entonces aquí vemos cómo el Señor mismo habla de que Él y Dios son uno. Y Él, por supuesto, era 100% Dios y 100% hombre. La mayoría de religiones idealizan a personas. Nosotros podemos idealizar personas. Y cuando idealizamos personas, le colocamos posiciones de Dios. Y eso los convierte en ídolos y nos convierte a nosotros en idólatras. Y lo grande del mensaje del Evangelio es que Dios se hizo hombre. Y es que para nuestro Dios, ese Dios salvador, para cumplir ese Dios de mediador, tenía que ser verdadero Dios y también verdadero hombre. Y en este ciclo, en esta lección, vamos a poder ver esa naturaleza divina de Jesús, ese Jesús, Hijo de Dios. Y quiero que busquen lo que dice 1 Timoteo 3:16. Por favor, búsquenlo en sus Biblias, cualquier versión que tengan, no pasa nada, pero quiero que vayamos leyendo juntos lo que dice 1 Timoteo 3:16. Y eso también lo ven en su guía. Dice 1 Timoteo 3, el 16, el verso 16, dice, uno de mis títulos, el título de lo que tiene mi Biblia dice, la gran verdad. En el 16 dice, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Y a los que no habían escuchado religión cristiana y no habían leído religión cristiana en la Biblia, pues aquí está. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Y en su guía hay otra versión que dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado en los gentiles o a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y cuando leemos este texto, primero contiene la humillación del Hijo de Dios, su descenso, su ascenso, su exaltación y su glorificación. Y cuando se refiere a la humillación es porque la hora de redención, esa hora que fue anunciada en Génesis 3:15, que dice de esta forma, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre el simiente y la de ella, y su simiente aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Y cuando se refiere a simiente, la Biblia hace referencia a simiente
esa simiente de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer. Hablaba de la descendencia de la mujer y se refería a Jesús, quien nació de una mujer, es decir, de María, sin padre terrenal. Y cuando hablamos de esta frase y cuando profundizamos en lo que quiere decir esta frase en Génesis 3:15, predice la llegada del Salvador, que herirá la serpiente en la cabeza y derrotará el mal. Y otros estudiosos hablan de que derrotará, y cuando habla de derrotar, habla de lo que pasa en la cruz cuando Jesús muere crucificado. Entonces, cuando hablamos de esto, de esta, de lo que se anuncia, de esa redención, de lo que habla Génesis 3:15, allí también podemos ver cómo se anuncia el descenso del verbo, que el verbo era Jesús, desde la encarnación, y esa encarnación tiene que ver con que sería ese simiente de la mujer, es decir, que iba a nacer de mujer hasta la crucifixión, donde aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, aquí lo que podemos ver es que lo que se anuncia en el Edén comienza a cumplirse en Belén cuando nace Jesús, cuando el verbo se hizo hombre y hasta declarar consumado es decir, hasta la muerte de Jesús. Después de ver la humillación de Jesús, y cuando nos referimos a humillación, los que no han entendido por qué la humillación es todo lo que tuvo que pasar Jesús para ser humillado y donde no era posible humillarse más porque era lo último hasta el sufrimiento de su muerte siendo y volviéndose maldito. Ya voy contigo, Erika. Volviéndose maldito porque en la cruz era símbolo de maldición, porque lo peor, lo más vil era llevado a la cruz en ese entonces, en la crucifixión. Erika. Según lo que estudiamos en el módulo anterior, eso... Ahí te escucho un poquito más durito, no sé si es que soy yo. Ya va. ¿Me escuchas bien? Ahí sí. Ajá. Que según lo que vimos en el módulo 2, eso de lo de la simiente en Génesis y lo que le pasó a Jesús, el nacimiento, ¿eso es una alegoría, según lo que nosotros vimos anteriormente? ¿Sería una alegoría? Claro. La sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento, de lo que pasa en el Antiguo Testamento. Aquí vemos también como una especie de alegoría de lo que estaba hablando, y lo que significaba esto era esa sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Pero así es. Muy bien, Erika, estás ahí aplicando. Gracias. Y bueno, hablando de esta humillación y haciendo referencia a esta humillación, era eso de hacerse muerto y sufrir la muerte del maldito, que es horrible esa expresión, la verdad. Sufrir la muerte del maldito es como, pero sí, al final era como volverse maldito, es decir, de maldecir, porque se maldijo a Jesús con todo lo que se hizo y se volvió maldito por lo que significaba la cruz en ese momento, que era maldición para todos los que eran crucificados. No porque él fuera maldito, sino que se volvió por todo lo que esto significaba en la cruz. Y en ese momento fue exaltado hasta lo sumo, y cuando nos referimos hasta lo sumo fue hasta su máxima expresión. Así como sufrió en su máxima expresión, también recibió arriba la gloria, como también se revela en todo lo que habla Apocalipsis en el capítulo 5. Y esta verdad de Jesús tiene que ver con dos naturalezas de Cristo, que no ha sido siempre comprendida y aceptada, la verdad, porque todos los que hablamos y todos los que conocemos y caminamos este camino del cristianismo, del evangelio, a lo largo de la historia del pensamiento cristiano han surgido muchas herejías de acuerdo a esto que padeció Jesús y cómo vivió Jesús, y lo que niegan y los que niegan la verdad, todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Y cuando nos referimos a herejías, y esto pueden investigarlo más a profundidad, pero igual nosotros vamos a tratar en lo posible de explicar lo más que podamos en cuanto a las herejías. Las herejías cuestionan la naturaleza de Cristo. Todo lo que cuestione la naturaleza de Cristo tiene que ver con una falsa enseñanza. Esos que niegan y distorsionan la verdad bíblica sobre la persona de Jesús. Todo lo que habla en contra de Jesús tiene que ver con una herejía. Si usted y yo hablamos algo en contra de Jesús, entonces nos volvemos herejes.
Estas herejías a lo largo de la historia de la iglesia han puesto en peligro esa comprensión correcta de la naturaleza divina y la humanidad de Cristo. Y algunas herejías más comunes incluyen, y más o menos voy a nombrarles algunas que recuerde, que son las que son más importantes o son las que han sido más pesadas en cuanto a condenar esa divinidad de Jesús. El docetismo, de todos modos, Miguel ahí me va corrigiendo o va agregando alguna que recuerde, pero el docetismo, por ejemplo, es una herejía que se propaga en el siglo I y que dice y sostenía que la carne de Cristo era una apariencia y no era realmente humana. Y esta gente afirmaba que Jesús solo parecía comer, caminar y estar cansado, negando así su verdadero cuerpo humano. Es decir, que hablaban como que Jesús fuera una aparición o fuera algo totalmente distinto, que no era realmente humano. Podemos hablar de otra herejía, el arrianismo. Esta herejía era muy popular y se popularizó en el siglo IV y negaba también la deidad de Cristo y afirmaba que Jesús era un ser creado por Dios. No era verdaderamente Dios, sino que era como un comisionado de Dios, que simplemente fue creado y no era una divinidad. Y sostenía que Cristo no era eterno y no era tampoco el mismo Dios. Podemos hablar también de ebionismo. El ebionismo también es una herejía que negaba a Cristo y decía que hubiera sido engendrado por el Padre y consideraba a Jesús como un hombre investido por el Espíritu Santo. No afirmaba que Jesús era verdaderamente Dios tampoco, o que hubiera existido antes de su nacimiento. Los gnósticos o el gnosticismo, que es muy común, es muy escuchado, tiene que ver también con que sostenía que Jesús era un ser divino que no había venido para dar conocimiento al hombre, y negaban su verdadera humanidad y negaban que también fuera Dios. Esta es una de las más comunes. El nestorianismo es otra herejía también y que afirmaba que Cristo eran dos personas separadas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, y negaban la unión entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces, también era una herejía. Y otra de las que pueda recordar es el eutiquianismo. Y esta también sostenía que las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, se habían fusionado en una sola y negaban la distinción entre las dos naturalezas. Es decir, que no existían dos naturalezas, ni una, o era humano o era divino. ¿Por qué hablamos de las herejías y por qué nos referimos a esto? Porque estamos hablando de la divinidad de Jesús. ¿Cómo comprobamos la divinidad de Jesús y cuál es el impacto de las herejías en nuestra vida y por qué explicar de las herejías y por qué hablar de la contraparte? Primero, porque las herejías niegan y distorsionan la verdad bíblica sobre la naturaleza de Dios. Las herejías niegan y amenazan la comprensión correcta de la redención y de la salvación. Cuando negamos la deidad de Cristo, estas herejías, por supuesto, ponen en duda la autoridad de Jesús como Salvador. Y al negar esa humanidad de Cristo, estas herejías amenazan la posibilidad de que Jesús pueda identificarse con la humanidad y con los sufrimientos y con la tentación. Es importante, muy importante, que nosotros como creyentes estemos familiarizados y entendamos estas herejías con la enseñanza bíblica que contradicen estas herejías para poder resistir la falsa enseñanza y mantener la comprensión correcta de la naturaleza de Cristo. Por eso es tan importante entender qué es una herejía, porque familiarizarnos con esto y entender de esto es que podamos fortalecer la enseñanza bíblica para poder contradecir estas falsas enseñanzas y, por supuesto, entender y comprender la correcta naturaleza de Cristo Jesús. Entonces, cuando nos referimos a estas herejías o a esto que definitivamente divide y contradice la enseñanza cristiana, tiene que ver con eso. Entender que, como decía Jesús en Mateo 16, ¿qué dicen los hombres? Que quién es el hijo de quién soy yo.
¿quién soy yo? ¿O qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa respuesta dependía también de una persona para ser salva, porque cuando entendemos que estamos delante de Dios porque somos salvos y que confesamos en nuestro corazón a Cristo como Salvador, dice la palabra, que somos verdaderamente salvos. Entonces, mucha gente en la antigüedad decía que Jesús era muchas cosas. Muchos oyeron hablar de los milagros de Jesús y pensaban que debía ser Juan el Bautista, porque Juan el Bautista hizo muchas cosas también parecidas a las que hacía Jesús, que había resucitado. Otros lo vieron en la encarnación del profeta Jeremías, decían que era Jeremías, también decían que era Elías o algunos antiguos profetas. Felipe lo anunció como el hijo de José de Nazaret, Nicodemo y el joven rico como un maestro bueno. O sea, mucha gente tenía conceptos de Jesús y lo relacionaba con otras personas. Por eso no se detuvo allí, sino que a lo largo de la historia cristiana han surgido un montón de respuestas en cuanto a las dos naturalezas de Jesús. Primero, que Jesús era verdadero hombre, pero no verdaderamente Dios, que era verdaderamente Dios, pero que no había tomado una forma verdadera, natural y humana, que las dos naturalezas eran diferentes, que la naturaleza humana había absorbido la naturaleza divina, que las dos naturalezas de las dos personas eran dos personas distintas, de hecho, que uno era el hijo de Dios y el otro era hijo de María, y eso también lo vemos muy común, que Cristo tomó un cuerpo humano, pero que su alma era divina, y que esto negaba su entera encarnación, y que todo iba y contrarrestaba, y empezaron a surgir las herejías y fijaban posiciones sobre lo que decía la iglesia. Esto, por supuesto, hizo que muchos concilios hablaran y dijeran cosas y se fueran por alguna doctrina o alguna rama, y cuando afectaba la confesión, y esto que afecta la confesión, por supuesto, afectaba la salvación. Porque somos salvos, y recuerden esto, muchachos, somos salvos por la confesión que hicimos cuando el señorío de Cristo resucitado. Cuando entendemos que somos salvos, con tal de que mantengamos las verdades del Evangelio, cuando entendemos que Jesús es divino, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el mediador, entonces no estamos rompiendo ni afectamos la confesión para la salvación. Porque dice la palabra que confesamos cuando entendemos y recibimos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Entonces, el poner en tela de juicio la divinidad de Jesús, por supuesto, afecta la salvación y afecta la confesión para llevarnos a ser salvos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con entender la divinidad de Jesús, entender la posición de Jesús en nuestra vida, entender que Jesús es el mediador y salvador, y no hay contradicción alguna. Porque al haber contradicción, entonces podemos estar inclinándonos a herejías o a dar participación o fuerza a alguna herejía. Miguel. Importante lo que mencionas, ¿no, Gabo? Y de repente puedes estarte preguntando, bueno, pero yo ya creí en Jesús, o sea, yo ya no tengo necesidad de tener todas estas referencias o toda esta información. Pero a ver, le damos gracias al Señor que nacimos en una cultura occidental, pero los que están en una cultura más oriental, más asiática, o en otro lugar donde Jesús es visto de otra manera, entonces es importante tener toda esta referencia, toda esta información, y saber que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, y que el plan de Dios, ese plan de redención, Dios lo tenía muy claro desde antes que nosotros estuviésemos aún en el vientre de nuestra madre. O sea, desde antes, Dios tenía para nosotros ese plan. Ya había un plan de redención, un plan de salvación a través de todo este proceso, que de repente no lo entendemos. Y la idea de este inicio de perspectiva en este ciclo 3 y de iniciar hablando de Jesús y de su divinidad es importante, porque muchos a nuestro alrededor lo niegan. Hoy en día podemos ver cómo teorías o filosofías niegan a Jesús como Dios,
y su autoridad, no solamente su autoridad, sino su obra, la obra de Jesús. Entonces es importante que tengamos estas referencias. Yo quiero pedirles mucha atención. Vamos a pasar un video, son más o menos 7 minutos, que tiene que ver con lo que, con este aspecto de lo que estamos hablando de Jesús. Ya vamos a hablar un poco, quedamos allí en las herejías, pero vamos a pasar un video de Proyecto Biblia, que siempre lo recomendamos, son muy buenos. Algunos están en inglés, otros en español, pero la mayoría que ya han traducido al español no tienen de verdad pérdida, son muy buenos. Y queremos pasar un video de lo que significa Jesús en cuanto al verbo. Es importante también reconocerlo, lo vamos a desarrollar en esta clase después de este primer punto que viene. Y entonces les animo por favor a que estén allí pendientes y vamos a pasar este video. Así que les voy a compartir para que, bueno, tengamos un poco más de contexto con respecto a esto, ¿ok? La Biblia tiene 4 narraciones de la vida de Jesús que en conjunto se llaman el Evangelio. Y el Evangelio de Juan comienza presentando a Jesús como la palabra de Dios. ¿Y qué significa que una persona sea una palabra? Es una muy buena pregunta. Así que vamos a profundizar. La narración de Juan tiene 21 capítulos y comienza con un prólogo diseñado con mucho cuidado que coloca la historia de Jesús en un contexto cósmico. Comienza así. En el principio estaba la palabra. En el principio. Así comienza toda la historia de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Exacto. Juan está afirmando que para poder entender realmente quién es Jesús, hay que comenzar bien atrás en el principio. ¿Y qué estaba haciendo Dios en el principio? Él estaba hablando su palabra creativa en la oscuridad. Palabras como que sea la luz, que brote la tierra seca, que crezcan las plantas. Imagínate a un rey que puede hacer las cosas solo con decir una palabra. Así es como Dios habla en Génesis 1, 10 veces. Y cada palabra transforma la oscuridad del caos en un cosmos ordenado y lleno de vida. La creación escucha la palabra y obedece. Ahora, piénsalo. La palabra de una persona es suya porque encarna sus pensamientos, pero en la medida que sale de ellos, se vuelve algo separado. Esa es la idea que Juan explora a continuación. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Nota cómo Juan ha diseñado esta declaración inicial de tal forma que las líneas exteriores tratan sobre la naturaleza eterna de la palabra. Él es desde el principio. Y las líneas centrales son una declaración sobre la identidad de la palabra. La palabra estaba con Dios y es Dios. Son dos y también uno. Ahora, luego de estas 6 líneas de apertura, hay 6 párrafos más, organizados en 2 grupos que se corresponden. Los primeros 3 cuentan la historia de Jesús con imágenes que vienen del rollo de Génesis. La creación comenzó con Dios trayendo luz de la oscuridad. Y ahora, con la venida de Jesús, Dios está comenzando una nueva creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la superaron. En el próximo párrafo conocemos a un nuevo personaje, Juan el Bautista. Sí, él estaba preparando a Israel para lo nuevo que Dios iba a hacer, dando testimonio de Jesús cuando llegara. Juan vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Luego de esto, el tercer párrafo explora la elección que el pueblo enfrenta cuando la luz de Dios entra al mundo a través de Jesús. Algunos eligen quedarse en la oscuridad, pero otros entran en la luz y son recreados, renacen como un nuevo tipo de humanos. A lo suyo vino, y los suyos no los recibieron, pero a todos los que los recibieron, les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así que estos 3 párrafos resumen la historia de Jesús como la palabra de Dios que trae luz a la oscuridad, y todas son imágenes de Génesis. Exacto. Y ahora observa, Juan volverá a contar la misma historia otra vez, pero esta vez con imágenes tomadas del rollo de Éxodo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que la palabra eterna de Dios entró en la creación al convertirse en un humano mortal llamado Jesús.
Y Él habitó entre nosotros. Sí, la palabra griega para habitó es eskeinein, que literalmente significa vivir en una tienda. Juan está comparando a Jesús con el tabernáculo sagrado que Moisés construyó en el monte Sinaí, el lugar donde la gloriosa presencia de Dios vino a vivir y a unirse con su pueblo. Entonces, Jesús es un tabernáculo humano. Así es, Él es la realidad hacia la que el tabernáculo apuntaba, el lugar donde Dios y la humanidad se unen como uno. Y entonces tenemos otra mención de Juan el Bautista, quien da testimonio de Jesús diciendo: Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era mucho antes que yo. Luego de esto, Juan cuenta acerca de cómo él y sus amigos conocieron a Jesús y cómo tomaron la decisión de seguir a Jesús y confiar en él. Y así fueron transformados por su luz. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. La Torá fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan era un israelita, parte de la familia que recibió a través de Moisés el regalo generoso de la Torá, que compartió la palabra y sabiduría de Dios. Y ahora, a través de Jesús, Juan y sus compañeros israelitas han recibido el regalo máximo de la verdad y el amor de Dios, Jesús mismo. Y esta vez, la palabra de Dios no está escrita, es una persona. Exactamente. Y ahora, para terminar, Juan concluye con el prólogo con palabras que hacen eco de las líneas iniciales. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que, por un lado, Dios es trascendente y está por encima de todo. Es completamente distinto. Y si ese fuera el fin de la historia, Dios se mantendría alejado de nosotros. Pero luego, Juan empieza a hablar de este Dios único que está en el regazo del Padre. Sí, ¿qué significa eso? Bueno, recuerda la apertura del prólogo, donde Juan usa la imagen de Dios y la palabra de Dios. Ahora él usa otra imagen, la de un padre cuyo hijo está sentado bien cerca. Un rey y su palabra, un padre y su hijo, son dos maneras de hablar de la misma cosa. Exacto. Juan quiere dejar en claro que el Jesús que él conoció era distinto de Dios, pero también era Dios. Y como la palabra y el Hijo y la luz y la gloria de Dios, Jesús vino a dar a conocer. Sí, ¿a dar a conocer qué? Sí, exactamente. En el griego, Juan no lo dice. Él deja esa frase abierta. ¿Se le olvidó escribir la frase final? No, es a propósito. Es la invitación de Juan a seguir leyendo la historia para que puedas descubrir por ti mismo lo que Jesús quiere darte a conocer. En última instancia, Juan ve la historia completa de la Biblia como una invitación a conocer y ser conocido por el Padre y el Hijo, quienes juntos son el único Dios. Bueno, interesante todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? A ver, dicho esto, para entrar en el próximo punto, queremos desarrollar unas preguntas, unas cuantas preguntas. Si hoy, con la información que ya hemos visto, aunque sé que ha sido en cortos minutos, en unos aproximadamente 40 minutos, con la información que tenemos, si hoy te preguntan ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Quién es Jesucristo? Tres personas que podamos conversar de esto. Si hoy en la calle cualquier persona te pregunta, o alguien de tu familia que no conoce, te pregunta ¿quién es Jesucristo? Oni o Ariana, a ver, empezamos. Es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Aquí tenemos que colocar otra pregunta. ¿Cómo es? Justifique su respuesta. A ver, ¿alguien más? Es Dios hecho hombre, ¿ok? María. Bueno, la Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que Jesús es Dios, que Jesús es la palabra de Dios, por lo que comprendí allí, así dice la Biblia. Bueno, por lo que sé, pues, más el video. Ok. ¿Alguien más? María, si yo te preguntara, este es un ejemplo para todos, pero si nosotros te preguntáramos, ok, dice la Biblia eso que tú dices, ¿dónde dice eso?
Tú Lo, pudieras decirnos dónde dice. lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, Ah, en el capítulo 1, estaba en el versículo 1, en el principio estaba Dios y el verbo era con Dios. Espérate que aquí tengo la Biblia, pastor, ya. Ana, pero buena. Bueno, bueno. Eso es. El Eso es. verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, muy bien. Era Esa la es, palabra. muchachos. Claro, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque de hecho eso es lo que está enfocando Miguel. Ok, ¿quién es Jesús para ti? Ok, yo puedo decir Jesús es mi libertador, Jesús murió por mí, Jesús. Ah, hermano, pero ¿dónde dice eso? ¿En la Biblia? ¿En la Biblia de dónde? En Génesis y Apocalipsis, ¿en dónde dice? Ojo, no es que yo me tenga que saber de memoria, quizás el versículo, pero sí tengo que tener el conocimiento para poder entender y fortalecer el conocimiento que tengo. No es porque yo lo escucho, porque dice la palabra, de oídas me has oído. Entonces, no es porque me dicen que Jesús es, porque me dicen que Jesús hizo, porque me dicen que Jesús existió, porque mira lo que decía Erika. Ah, ok, pero eso que tú me estás diciendo es una alegoría porque dice ya que es una sombra de lo que está aquí. Eso es, ¿entiendes? O sea, poder nosotros fortalecer y no caer como en confusiones. Qué bueno que María, y si de repente no lo hubiese dicho, la hubiésemos ayudado igual para que tuviera el conocimiento. Pero de eso se trata, entender de dónde sale eso. Porque yo creo en Jesús. Porque yo creo que Jesús fue mi salvador. Porque yo creo que Jesús es Dios. Y Dios es Jesús. Ay, de paso vamos a hablar del Espíritu Santo. Ahí se va a poner la cosa peor. Entonces, ¿de dónde sale eso? Debemos tener la capacidad como creyentes de poder saber de dónde sale. Y por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos la palabra, porque de ahí sale todo el conocimiento que nosotros debemos tener. Sí, así es. Me falta una persona. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque de repente alguien tiene otra respuesta, otro concepto, puede añadir a esta respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Adelante, Francis. Bueno, para mí Jesucristo es Dios, como ya lo dijeron, y es, como dice en Timoteo, es el mediador entre Dios y los hombres. Es el que hizo el puente de conexión, el que restableció la conexión que teníamos, que habíamos perdido en el huerto del Edén, restablecer esa conexión directa con Dios. Ya no necesitamos un sumo sacerdote como anteriormente para entrar a la presencia, sino que ya tenemos entrada al Padre. Así es, gracias, muchas gracias a todos los que respondieron. Jesús tuvo conciencia de su divinidad. Estando Jesús en la tierra, tuvo conciencia de su divinidad. Yo Sí, creo que sí, yo creo que sí, dicen por ahí, ok. Yo creo que porque, sí. porque él decía, cuando le preguntaban, ¿quién eres? Tú eres Dios, él decía, sí, yo soy, o les decía, yo soy, o tú dices que yo soy. Por eso es que creo que tenía conciencia de su divinidad. Bueno, yo creo que sí. ¿Y cómo pudo ser Dios y hombre a la misma vez? Esta pregunta está ruda, la vamos a desarrollar. Si no la tienen tranquilos, es el punto que viene. Pero ¿algunos de ustedes saben cómo pudo ser Dios y hombre a la vez? Porque en la respuesta de quién es Jesucristo, todos estuvieron acertados, pero ninguno dijo, es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Omitimos muchas veces que Él es Dios, pero que también es verdadero hombre. Entonces, es algo de lo que estamos desarrollando ahora y sé que la próxima semana la vamos a desarrollar igual. Hoy estamos desarrollando la divinidad de Cristo y vamos a desarrollar también esa parte 100% hombre la próxima semana. Pero es esta pregunta, ¿cómo pudo tener ser Dios y hombre a la vez? Adelante, Tony o Ariana. Esa pregunta no es que tenga la respuesta, sino que a veces con eso separamos como que Dios, Jesús y Espíritu Santo, o sea, los tenemos separaditos y podemos incluso darle características a cada uno, pero no verlos como uno solo al 100%.
Es O sea, verdad, es verdad, es verdad, Ariana. O sea, como que tenemos claro sus funciones o su ujú, personalidad, pero como que también los diferenciamos. Entonces, es más, yo leyendo hace rato, un poco en la tarde, para refrescar la memoria, me encontré con comentaristas y personas que analizaban esto y decían, muchos comentarios decían, ¿cómo puede alguien orarle a alguno de ellos? O sea, está equivocado. Y nosotros lo hablábamos en la Trinidad, recuerda, que que si era una pregunta que desarrollábamos y decíamos, ¿es mal orar al Espíritu Santo, por ejemplo? Entonces, no vamos a volver allá atrás, pero estamos claros de que es Dios, o sea, es una divinidad, no son tres deidades, no son tres divinidades. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, como que los estamos fraccionando, ¿verdad? Como que los estamos dividiendo, y no es así. Francis, adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacías, yo creo que cuando él estuvo en la tierra, él era 100% Dios porque era el verbo el que se había encarnado. Pero durante el tiempo que estuvo en la tierra, él tuvo que ser hombre, por eso él sintió como nosotros, él tuvo que sujetarse a la ley, incluso tuvo que cumplir la ley completa. Y lo que creo que era muy parecido a nosotros como hombres porque él tenía que buscar los espacios para tener la conexión con Dios, por eso se apartaba, por eso se iba a ayunar, se iba a los momentos en los que tenía esta conexión con el Padre y bueno, luego regresaba como a seguir ejerciendo su ministerio. Por eso vemos que él oraba, se apartaba para orar. Pero exacto, en el momento en el que estuvo en la tierra, él era consciente del propósito que vino a cumplir, pero era hombre, fue hombre. Fue hombre. ¿Ok? Bueno, hablemos de esto. Recuerden que se ha levantado este tema ha sido ha sido durante la historia. Es más, pueden buscar en diferentes plataformas o en YouTube las respuestas de grandes teólogos en cuanto a esto, y sigue siendo un tema de controversia la Trinidad, que es la deidad de Dios, y el tema de la unión hipostática de Jesús. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. Jesús, la unión que hay entre que Jesús es una sola persona, que en él coexisten dos naturalezas, la humana y la divina, es una controversia en la historia. Y comenzamos a hablar de esto cuando nosotros, si le damos el término teológico a lo que estamos hablando hoy estamos hablando de cristología. ¿Ok? No es nada místico, es el término que se le da teológicamente, así que pueden ya hoy decir, ya vi muchos aspectos teológicos, soteriología, cristología, pueden añadirlo ahí y darle un check. Es lo que estamos viendo hoy, cristología. Entonces, cuando hablamos de cristología, hablamos de la persona de Jesucristo, de su divinidad, de su humanidad o de su naturaleza, quise decir, y de la obra de Cristo también. Entonces ya Cao nos comentó de varias herejías, de varios grupos que dijeron en algún momento los pensamientos que de repente estamos también viendo en la actualidad, que muchas personas creen que Jesús es simplemente un profeta, otros creen que es un gran maestro, otros que es un ser iluminado, otros creen que Jesús simplemente se aparece de vez en cuando, y así como se apareció después de su resurrección. Entonces es una deidad, pero no es hombre, sino que simplemente es Dios y se encarna, ojo, no reencarna, encarna en hombre de vez en cuando. Entonces, y son realmente herejías en cuanto a esto. ¿Qué ayudó a que estas herejías pudiesen combatirse en tiempos de el inicio de la iglesia cristiana? Los concilios. Entonces aquí comenzamos a hablar del primer concilio. Cuando hablamos de esto, hubo 3 concilios, pero nuestro material menciona 2, y vamos a hablar de esos dos concilios. 325 años después de Cristo aproximadamente, el arrianismo, que lo mencionó el pastor Gaumar, negaba la divinidad plena de Cristo. O sea, le daba una autoría a su parte humana, pero negaba su divinidad. Entonces, en el concilio de Nicea, comenzamos a ver que Arrio tenía esta enseñanza y estaba tomando bastante fuerza.
Y vemos que entonces uno de los emperadores romanos llama a un concilio, uno de los primeros concilios ecuménicos, y comienza a hablar, o sea, a intentar contrarrestar la controversia arriana. Entonces, en este concilio vemos que el resultado es lo que se conoce como el credo niceno, en el cual se declara lo siguiente acerca de la divinidad del Hijo en contra del arrianismo, en contra de digamos que este pensamiento filosófico que estaba tomando bastante fuerza. Entonces, ¿qué dice el credo? El credo dice: creemos en un solo Señor, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Este punto es importantísimo porque esto simplemente desestabilizaba o le quitaba total autoridad a lo que creía el arrianismo. Entonces dice: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Vieron? Por quien todo fue hecho, que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación bajó del cielo. Entonces, este es el primer concilio, el concilio de Nicea. ¿Y qué se intentó solucionar en este concilio? El problema del arrianismo. Solución: Cristo es de la misma sustancia. Recuerdan que cuando vimos la clase de la triunidad, hablamos de esto, hablamos de más que naturaleza, también hablamos de sustancia, ¿verdad? Que es de la misma sustancia que el Padre, o sea, de la misma naturaleza que el Padre. Y el enfoque que se dio en este concilio de Nicea fue el enfoque de la divinidad de Cristo, lo que estamos hablando hoy. Entonces, Cristo es Dios, Jesús es Dios y es 100% Dios. Eso lo tenemos claro nosotros, ¿verdad? Eso nosotros, en eso no tenemos ninguna circunstancia. Luego de esto, de este concilio de Nicea, entonces se levanta el concilio de Éfeso. ¿Por qué se levantó este concilio? Bueno, los nestorianos, que también el pastor Gaumar lo mencionó, cuya enseñanza separaba las dos naturalezas de Cristo, o sea, que las separaba. ¿En qué sentido? En que una vez como que Cristo se presentaba o actuaba como hombre y otras como Dios, entonces como que separaba cada naturaleza. Bueno, ellos fueron llamados en ese año, en el año de 431 después de Cristo aproximadamente, y comenzaron a hablar. ¿Y cuál fue el punto de esta reunión? Bueno, el objeto fue definir si lo que fue concebido en el vientre de María fue solo la naturaleza humana o si Dios estuvo ciertamente en su vientre. Miren lo que se debatía. O sea, si realmente simplemente fue Jesús o el Hijo de Dios, lo que tuvo María en su vientre. En conclusión, se acuñó el término Theotokos, que quiere decir portadora o la que dio a luz a Dios. Entonces, Theos, que es Dios, y Tokos, dar a luz. Pero que los teólogos católicos han traducido no como la que da luz a Dios, sino como la que es madre de Dios. Y son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Entonces, el punto acá es que en ese concilio de Éfeso comenzaron a atacar la herejía de los nestorianos, lo que creían estas personas que avalaban esta herejía. Porque la realidad es que María fue el canal a través de quien Dios se encarnó, más no la madre, ¿sí? Y esto es importante. Y aquí como que rompemos con esta línea de idolatría en cuanto a ver a María como ser exaltada. Ojo, honramos a María, bendecimos a María, sabemos que es una mujer que le damos honra, sin embargo, no adoramos, ¿verdad? Eso está claro en nosotros. Entonces, sabemos que fue un canal y eso está muy claro. Ahora, en este concilio de Éfeso, vemos que el nestorianismo era una división de las dos naturalezas de la persona de Cristo, y la solución fue que Cristo es una sola persona divina y que María es Theotokos. ¿Qué quiere decir eso? Quien en su vientre tuvo a Dios. Qué fuerte toda esta información, ¿verdad? Pero que es el canal, más no
la madre de Dios. Son dos cosas muy diferentes. El canal. Enfoque de este concilio fue la unidad de la persona de Cristo. Y luego vemos que hay otro concilio que de repente no está allí en su material, pero que lo queremos mencionar como información, y es que es el concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo. Y el problema, también lo mencionó el pastor Gaumar con respecto a las herejías, y fue el monofisismo. Negaba la naturaleza humana de Cristo. Entonces, la solución: Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, unidas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y a esto le llamaron las 4 sin, los teólogos. Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Que esto significa, o se le llama, la unión hipostática de Cristo. Entonces, cuando nos pregunten, aunque suene bastante extraña la respuesta, ¿cómo pudo estar Cristo siendo Dios y siendo hombre? Es a través de su unión hipostática. Este concilio, pregunta Erika, se llama el Concilio de Calcedonia. Y fue en los 451 después de Cristo. Entonces, es importante manejar esta información y que nosotros veamos por qué nosotros también no adoramos a María, sino que en realidad fue el canal a través de quien Dios se encarnó. Y vemos que allí, bueno, lo vemos en el ángel, ¿no? Cuando le da ese mensaje a Gabriel, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos, que confirmamos que tuvo en su vientre a Jesús, al Cristo, ¿sí? Ahora, hablemos de Jesús como Salvador, como verdadero Dios. Y esto es importante tener Juan 1, del versículo 1 en adelante bien claro hasta el 14, porque el título de esta lección es Jesús Salvador. Y muchos creemos en eso. Jesús es nuestro Salvador, verdadero Dios. Y como lo mencioné, intentamos y tenemos claridad de que Jesús es Dios y no tenemos problemas con su deidad. Pero desde la perspectiva de la salvación, no solamente como una clase teológica acerca de las dos naturalezas de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que realmente debemos hacernos hoy con respecto a la salvación o a Jesús Salvador es: ¿por qué fue el Verbo que tomó la naturaleza humana y no el Padre o el Espíritu Santo? ¿Se habían hecho esa pregunta en algún momento? ¿Por qué no fue el Padre el que descendió a la tierra? ¿Por qué no fue el Espíritu Santo el que descendió? ¿Podían hacerlo? No. Esa última pregunta, ¿podían hacerlo? Yo les lanzo esos ácidos y de repente me retrato y digo: no, pecadito, no le voy a lanzar esa, voy para atrás. Entonces, pero el punto acá es: ¿por qué fue el Verbo? Y entonces aquí respondemos lo que vimos en el video. Por eso fue intencional en colocarles ese video. Entonces, en primer lugar, porque cuando el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, y por favor busquen Romanos capítulo 1, versículo 25, su pecado fue contra el Verbo. Si ustedes analizan el libro de Génesis y nosotros lo analizamos profundamente, quien fue atacado fue el Verbo, fue la palabra. Entonces, cuando la serpiente engaña al hombre, entonces, ¿qué es lo que le dice? Pero ¿has escuchado lo que ha dicho Dios, que van a morir? No van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos. Entonces, ¿qué es lo que fue atacado? La verdad. ¿Y qué es lo que cambió el hombre? La verdad por la mentira. ¿Y quién vino a la tierra? La verdad, el Verbo. Entonces, allí está parte de esa respuesta. Es la primera parte. ¿Quién tiene Romanos 1:25, por favor? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y así fue. El hombre desde el Edén cambió la verdad de Dios por la seducción de esta serpiente, o la mentira en este caso.
Entonces, su pecado fue contra el verbo, contra la palabra. Por eso fue la palabra misma la que vino a salvarnos. Por eso fue el verbo, Jesús o Cristo, que vino a salvarnos, Y allí lo deja, Juan lo explica muy bien en el capítulo 1. Y en segundo lugar, porque en Juan capítulo 1, versículo 4, se nos revela que la vida estaba en el verbo. ¿Vieron? La vida está o estaba y sigue estando o está en el verbo, el logos, y que esa vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando el hombre perdió la verdad, ¿qué perdió también cuando perdió la verdad? ¿Qué dice Romanos cuando dice que la paga del pecado es la muerte? Entonces, ¿qué perdió el hombre cuando perdió la verdad? También perdió la vida. Porque la vida y esa vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando el hombre perdió la verdad, perdió también la vida. Y no solo le dio entrada a las tinieblas a este mundo, sino también a otros poderosos enemigos. Y esto, eso nosotros lo sabemos. Entonces, por eso, el verbo hecho hombre pudo vencer estos enemigos. Y la pregunta que vemos, segunda de Pedro, por favor, alguien que busque por allí, segunda de Pedro 1:1, y esto nos va a confirmar que estos enemigos de Dios fueron vencidos a través del verbo y de la vida, que es Jesús o que es Cristo. Entonces, esos enemigos son el maligno, que nosotros lo sabemos, y es quien es considerado el padre de la mentira y emperador de la muerte. ¿Quién es considerado ese maligno? Padre de mentira. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Padre de mentira y emperador de la muerte. Muerte que entró al mundo por la transgresión del mandamiento, lo cual trajo maldición, maldad, miseria, y todo esto tenía que ser conquistado y revertido. ¿Y quién vino? El verbo, la vida, la palabra. Vino y se presentó y pudo vencer y ha vencido por nosotros. ¿Alguien tiene segunda de Pedro 1:1? Yo la tengo, segunda de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, adelante, disculpa. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así es. Entonces vemos que en su salutación, ¿verdad? Ahí ponen así ese título. Vemos que Pedro comienza por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que era necesario y que es necesario todavía para la humanidad Jesús como Salvador. Es necesario que nosotros entendamos por qué vino Jesús y por qué no vino el Padre, por qué no vino el Espíritu Santo. Entonces vemos que el primer ataque es contra la palabra y que en él estaba la vida. Entonces, cuando el hombre cambió la verdad, lamentablemente, no solamente cambió la verdad, sino que perdió. Y ahí es donde la ordenanza, el mandamiento de Dios se cumple cuando dijo, si comieres de ese fruto, vas a morir. Y entonces el hombre no solamente perdió la verdad, sino también perdió la vida. Y Jesús vino a darnos eso, vida y vida en abundancia, ¿verdad? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, él mismo vino a ser partícipe de esto, a morir, pero a destruir por medio de la misma muerte a quien tenía ese imperio. Y entonces vemos que el Señor entonces comienza a declarar ahora a través de el mensaje en Primera de Corintios, donde Pablo escribe y dice, ¿dónde está muerte o dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que su trabajo no es en vano en el Señor. Primera de Corintios 15, 55 al 58. Entonces, vemos que ahora la obra del Señor en nosotros ocurre algo diferente y por eso nosotros pasamos de muerte a vida. Y también es importante que veamos que comienza en nosotros la verdad a hacer cosas diferentes en nosotros. ¿Cómo cuáles? A restaurarnos, a reformarnos, a regenerarnos, a ser una nueva criatura, a cambiar de los hábitos antiguos de ese, se decía antes ese viejo hombre, pero más que ese viejo hombre, a esos hábitos antiguos y a comenzar a entender la palabra cuando nos habla y podemos tener nuevos hábitos, un carácter diferente, una personalidad diferente, una actitud diferente, una reacción diferente. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo comienza a estar en nuestra vida. Y aquí pudiésemos preguntarnos, quise decir, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Entonces, si necesitamos a Jesús como Salvador, ¿qué es ahora dejar que Él pueda obrar en nuestra vida? ¿Qué es ser cristiano? Y podemos decir, bueno, cristiano es un seguidor de Cristo. Esa es la respuesta más rápida. Pero cristiano es más un imitador de Cristo. Entonces, el que imita a Cristo, le imita en su carácter, le imita en cómo Cristo intentó, o más que intentó, estuvo en la tierra. 100% Dios, 100% hombre, o con su naturaleza humana, su naturaleza divina. Alguien que por favor me busque por favor Colosenses capítulo 2 del 13 al 15. Y vemos allí lo que nos dice. Otra persona puede buscar Colosenses 1, 15 al 22. Estos dos versículos son claves para poder desarrollarlos. Colosenses 1, 15 al 22 y Colosenses 2, 13 al 15. Esos dos textos vamos a leer, por favor. Podemos iniciar con Colosenses 2, 13 al 15. Les escucho o les escuchamos. Yo tengo Colosenses 1, 15. Sí. Ah, bueno, ya. ¿Ok? Podemos leer 1, 15, por favor. Dale, dice, es la obra de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede ver, lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas por medio de Él. Todo se mantiene en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el principio, el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar de todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Wow, entonces vemos que por medio de Él, todo el universo, lo acabamos de escuchar, está en paz con Dios. Cristo hizo un triple oficio. Saben, en el Antiguo Testamento, analicemos esto. Un rey no podía ser profeta y un profeta no podía ser sacerdote. O era lo uno o era lo otro. Muchas veces el sacerdote tenía oficios de profeta, ¿sí? O don profético, pero no, muy rara la vez había un sacerdote que fuera profeta. Entonces eran como que bien determinados las profesiones: profeta, sacerdote o rey. Cristo hizo las tres. Cristo fue profeta, sacerdote y rey. Entonces vemos que la obra de Cristo, como la acaba de leer Tony en Colosenses 1, es total. Jesús es Salvador y tuvo su obra completa. Entonces, como profeta, revela la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. A ver, vamos a buscar esas Biblias. Yo les doy las citas bíblicas y ustedes me ayudan. Alguien, yo sé que por ahí tengo Colosenses 2 pendiente, pero alguien busque, por favor, Deuteronomio 18:15. Deuteronomio
18:15 y Hebreos 1 del 1 al 2. Deuteronomio 18:15 y Hebreos 1, 1 al 2. Estamos varios conectados, así que enciendan su Biblia si pueden hacerlo en el teléfono y lo buscamos rapidito. ¿Quién me lee, por favor, Deuteronomio 18:15? Deuteronomio por aquí. Por favor. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Ok. ¿Y qué dice Hebreos 1, 1 al 2? Lo tengo yo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es. Entonces vemos que en Cristo se cumple esto, de que el Señor iba a levantar un profeta que a ese escucharíamos. Y vemos que a través de Cristo se revela la voluntad de Dios. Tanto así que en algún momento sus discípulos le preguntaron, Señor, y él le dijo, bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque la obra del Padre yo hago. Entonces revela la gloria del Padre. En Cristo se revela la gloria de Dios, la gloria del Padre. Ahora, como sacerdote, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Esta obra también es la obra de Cristo y también hace esa obra como sacerdote. A ver, ¿alguien tiene por allí Hebreos 4, 14 al 16? Yo lo tengo por aquí, Miguel. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe como profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. De necesidad. Entonces, como sacerdote, él intercede por nosotros y ofrece su vida en sacrificio por el pecado. Entonces cumplió una triple función, un triple oficio: profeta, sacerdote y rey. Como rey gobierna sobre la iglesia y sobre el mundo. Vemos que la obra de Cristo entonces es completa. ¿Sí? Tenemos Colosenses 2, 13 al 15 por allí, por favor. Sí, yo lo tengo. Adelante. Y a vosotros y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, entonces esto habla de la obra redentora de Cristo en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros somos seguidores de ese Cristo, de Dios a través de Cristo, perdón, es decir, y a través de Cristo vamos al Padre, a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros, aún estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, nos perdona de todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, o sea, que era toda la base, todo lo legal en contra de nosotros, lo que nos iba a acusar, lo que nos iba a llevar a una condenación. Él anuló. Entonces el punto acá es que para que la obra de Cristo fuera una obra redentora y se cumpliera, Cristo tuvo una vida perfecta. Lo hablamos en el ciclo pasado, una obediencia pasiva, porque aunque lo golpearon, lo maltrataron, no fue una obediencia pasiva en el sentido de que me quedo tranquilo mientras que pasan las cosas, no, sino más bien pasivo en el sentido de que aguantó, soportó, y también una obediencia activa, porque fue obediente en cuanto a la ordenanza que tenía. Ahora, su muerte es una muerte expiatoria, sustituye
o una sustitución penal, porque sustituye, quita toda esta acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús es nuestro Salvador, es nuestro verdadero Salvador. Y es importante que, bueno, que nosotros veamos que esa obra redentora tuvo su resurrección, victoria sobre la muerte y garantía para nosotros de una resurrección futura. Y también tuvo una ascensión y una exaltación. Entonces vemos que toda esta obra redentora de Cristo se cumplió a cabalidad. Tenemos a través de Cristo justificación, redención y reconciliación. Esto es importante. Por eso tenemos a Jesús como Salvador, el Salvador verdadero. Entonces, nos justifica, nos redime, nos reconcilia. Y eso es valioso para nosotros porque tenemos una salvación tan grande y es verdadera, es real. No es algo que es una ilusión o, como algunas personas pueden decirnos, fanáticos porque creemos en Jesús y intentamos seguirle e imitarle. No, esto no es cuestión de fanatismo. Imitar a Jesús no es una cuestión de fanatismo, más bien es una cuestión de relación. Ahora, tenemos todas estas citas bíblicas que nos respaldan. Allí en su guía ustedes pueden ver las citas bíblicas que respaldan toda esta información. Como les mencioné, Juan 1, del versículo 1 al 14, de la divinidad de Jesús, es lo mejor que nosotros podemos tener para leer, para escudriñar, para ir a otro contexto, porque está, como lo leímos lo vimos en el video, Juan habla de un poco, contextualiza Génesis, contextualiza el rollo de Éxodo también. Entonces vemos que comienza Juan a hablar muy específicamente. El principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después vemos en el 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces vemos que en Jesús se cumplen estas cosas. Juan 8:58, este me gusta porque dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y este versículo confirma que Jesús tenía conciencia de su divinidad. No fue que su divinidad como que se activó como algunas personas. He oído a personas que dicen, bueno, Jesús fue hombre hasta los 30 años. Después del bautizo comenzó a ser Dios. Y me parece bien extraño pensar de esa manera, ¿no? Pero después del bautizo, dicen algunos, o después de los 30, cuando inicia su ministerio, que obviamente inicia en el bautizo, entonces de allí comenzó a ser Dios, ¿no? Y él lo aclara, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, o de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En él estaba la vida, y la vida alumbró a los hombres, entonces ahí lo confirma Jesús. Éxodo capítulo 3, versículo 14, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Vemos otro versículo que podemos también tener para una cita bíblica que prueban la divinidad de Jesucristo, Juan capítulo 10, del versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos, uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis o me van a apedrear? ¿Por cuál de ellas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces vemos que Jesús tenía clara conciencia de su divinidad y clara conciencia de su humanidad, porque también cuando estuvo, no sé si ustedes han leído Juan capítulo 17, si no lo han leído, se lo recomiendo. El título dice la oración de Getsemaní, o Jesús intercede por sus discípulos, y vemos cómo Jesús ora allí cuando habla con el Padre, y es una oración hermosa de Jesús. Pueden buscarla allí en Juan capítulo 17. Me encanta el versículo 17 cuando dice que nos guardara, que nos protegiera, y dice, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. O sea, él estaba hablando de que nosotros nos santificáramos en medio de él, porque él es la verdad. Él es Dios. Entonces vemos que en esa oración es hermoso como Jesús se expresa. Juan capítulo 20, 28 también. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y vemos cómo Tomás en varias ocasiones Dios, o Jesús quise decir, le demuestra que es Dios en cuanto a su divinidad. Entonces, todos estos versículos, podemos tener muchos más, podemos hablar de muchas citas que aprueban o que prueban la divinidad de Jesucristo. Tenemos muchas citas más, les animo a que tengamos claridad de esto. Jesús es Dios, vino para cumplir una promesa, una profecía. Se cumplió esa profecía y ahora no solamente cumplió esa profecía, sino que sigue estando vigente. Eso es lo bello de esto, que no solo murió por los que estaban o estuvieron, sino murió por los que no estábamos y seguimos bajo esa promesa, porque murió por todos nosotros. El universo está en paz a través de ese sacrificio de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Aprovechen de preguntar porque yo sí tengo preguntas. Yo tengo una, Miguel. Adelante. Miguel, cuando hablaste de la parte de Jesús como rey, no es como lo pensamos nosotros, rey a nivel, no rey del mundo, ¿no? Sino rey en su divinidad. Pero Sí. es que no me quedó, porque las otras la entendí, pero como rey no me queda claro, porque yo puedo decir rey David, por decir algo. Rey David, pero fue rey de persona, fue rey de título, Claro. de título humano, de título terrenal. Apocalipsis 19, 16 va a responder esa pregunta. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Por favor, busquémoslo. Qué bueno, gracias por preguntarlo, porque no le di un versículo que contextualizara la obra de Cristo como rey. 19, 16. 16. Sí. Ya. Dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ok. Sí. Entonces, él reina sobre su iglesia y es rey de reyes y señor de señores. Ok. Perfecto. Es la triple obra de Cristo, o más que obra, el triple oficio. Y vemos que en él se cumplió. Hizo todas estas cosas sin saberlo. Sin saberlo los que lo estaban viviendo a su alrededor. No sabían que era... por eso muchos los confunden. Lo confundieron con profeta. Otros, ¿quién es este que tiene tanta autoridad? Entonces lo confundieron realmente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver, yo les tengo una pregunta. ¿Cómo nos salva de la muerte Jesús? ¿Cómo nos salva de la muerte Jesús? ¿Vamos a morir físicamente? ¿Sí o no? Ok. Ariana dice que sí. ¿Quién más? Por ahí veo a Jade moviendo. Pero está como, ¿si está segura o no? ¿Si está? Ok. ¿Vamos a morir físicamente? Sí, cierto, estamos de acuerdo. Entonces, ¿de qué muerte nos está librando Jesús? De la muerte De la espiritual. muerte espiritual. De la muerte espiritual. ¿Ok? Y esa muerte espiritual, ¿qué implica? O sea, ¿qué lleva? ¿Por qué espiritual? Si vimos en el antiguo, en perspectiva 2, que de lo que nos estaba librando Dios de la condenación, pero era de su ira. Entonces ahora hablamos de muerte. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cómo nos salva Jesús de esa muerte? Nos dará salvación de la muerte espiritual, dice Durasca, ¿ok? Ok, qué bueno. Esto quiere decir que vamos a aclarar este punto y es parte de la clase de hoy, porque Jesús como Salvador, ¿de qué nos salva? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Ajá, pero si Jesús es Salvador, ¿de qué nos salva? Entonces vamos a desarrollarlo. De la muerte. ¿Cómo? De esa sustitución penal. Primero, ¿por qué? Porque eso que acabaste de colocar ahí, porque el castigo que merecíamos fue colocado sobre Jesús. Ese es el primer punto. Porque Él cargó el castigo de nuestros pecados en su lugar. ¿Quién dice esto? Porque ahora el pastor Gabo nos está metiendo lupa de que tenemos que colocarle el contexto bíblico a esto. Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículo 5. Si alguien lo tiene, vamos a leerlo. Isaías 53, 5. Entonces, adelante, Jade. Yo tengo Isaías 53:5 y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso. El castigo del pecado fue sobre él. Entonces, hay una sustitución penal. Luego hay una expiación. Quitó la culpa del pecado, la cargó sobre él. Y luego hay una victoria. Cristo como vencedor al pecado, a la muerte y a Satanás. Y luego el ejemplo moral. Mostró el amor perfecto de Dios a través de sus obras. Entonces, ¿cómo nos salva de la muerte? De esa manera nos está salvando. Por eso nosotros los cristianos, antes había como un término, o era más común hablar de esto, y se decía que nosotros los cristianos no morimos, dormimos. Y por eso Pablo dice que cuando nosotros durmamos en el sueño de los justos, ¿habían escuchado esa palabra? Bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante en el próximo ciclo, pero se habla ese término. Entonces no se usa el término para el cristiano como muerte, ¿sí? No estoy hablando de la física, pero no se habla como muerte, sino más bien como sueño, como dormir en Cristo, como dormir esperando que el Señor, bueno, nos levante de ese dormitar. Pero no se habla de muerte porque ya nosotros no vamos a ver. Y el Apocalipsis lo habla más específicamente, dice muerte segunda. O sea, ya nosotros en Cristo no veremos la muerte segunda. Él nos libra de esa muerte, que realmente es el castigo eterno para Satanás y sus pillos. Ese sería más o menos el término. Entonces, ¿de qué me estoy librando? De eso. Adelante. Miguel, y cuando hablamos, como tú lo preguntaste, cuando hablamos de muerte espiritual, yo pudiera decir o pudiera pensar, mi punto de vista sería que la muerte espiritual sería estar separado de Dios. Sí. Ya. Y eso conlleva que la muerte física implica que si estoy separado de Dios, no voy a saber si me voy a reunir nuevamente con Dios. Claro. Recuerda que cuando hablamos de estar separado de Dios, ¿qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado. Entonces, ¿y a causa del pecado que viene? La muerte. La muerte. Entonces, son sumatorias, ¿verdad? O sea, vamos Sí. desglosando esto. Pero sí, es ¿qué nos aleja? ¿Cuál es la barrera que nos aleja de ese Dios soberano, de ese Dios amoroso? Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es amor si nos castiga? ¿Cómo es amor si nos persigue su ira? Porque Él es justo, ya lo vimos en las deidades de la revelación general, la revelación personal en la perspectiva 1, donde su gloria, el cabot de Dios, su gloria es una gloria que lleva un conjunto de características y entre esas, santidad. Y Dios es eterno, es soberano, es todopoderoso, pero jamás va a ser un círculo cuadrado por un amor a uno de sus hijos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no va a pasar por encima de su justicia, de su santidad, por hacer algo que se oponga a su propia naturaleza. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Nos ama? Sí, es amor, pero es un Dios justo también. Y allí es donde de repente a algunos no les gustan estos temas, pero son necesarios tocarlos. Entonces, si nos salva de la muerte Jesús, ¿de qué muerte nos salva? Ya la vimos, ¿verdad?
nos salva de esa segunda muerte que explica el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Jesús es mediador. Respondan, tranquilos, no se preocupen. Aquí la Sí, ok. no recuerdo en qué parte, pero creo que le había dicho Francis, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Creo que era segunda de Timoteo. Primera, Primera, 2:5. ajá, bueno, era un timo. Timoteo, que es el único que intercede a Dios por nosotros, es Cristo. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien esa respuesta. Sí, es más, es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cómo puedo yo, a ver cómo desarrolla esta pregunta? ¿Cómo puedo o cómo se aplica su obra a nuestra vida? ¿Cómo se aplica su obra a nuestra vida? ¿Cómo puedo yo tomar todas estas promesas que tengo de Jesús, de salvación, de redención? ¿Cómo las tomaría? No entendí. No entiendo, no entendí, No Miguel. sé, no entendí. ¿Qué quieres preguntar? Reformúlalo a Ok, voy a reformularla. Reformula. Tengo todas ya estas promesas de parte de Dios a través de Jesús, un plan de redención. ¿Cómo yo me apropio de esas promesas? ¿Se entiende? Francia, adelante. Bueno, yo creería que por medio de la fe, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador, apropiándome de la gracia y conociendo las verdades, como tú dices, porque eso es muy importante. A veces creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero hay que conocer lo que dice la palabra, de cuál es la herencia que tenemos como hijos y como coherederos con Cristo. Muy bien, a través de la fe. Yo me apropio de todas estas promesas, es a través de la fe, porque no puedo hacer historia de uno que intentó comprar y dijo, yo tengo dinero, ¿cómo hago para tener eso que ustedes tienen? Y no es a través de obras, no es a través de dinero, no podemos hacer nada para obtenerlo, sino solamente fe y gracia. Fe y gracia. Ese es el plan. ¿Qué significa? Yo creo que también, o sea, bueno, es que pero el testimonio de todos los que estuvieron en la Biblia también, porque por todos los testimonios de ellos, uno confía y tiene fe de que Dios es el que es nuestro Padre y el que nos va a salvar y el que no vamos a morir, pero vamos a estar con Él cuando muramos. Yo me entiendo. pero quiero decir, exacto, que espiritualmente vamos a llegar a Él, pues. Entonces, esa definitivamente es la fe que nosotros tenemos, que allí lo vamos a ver, que es lo primero que vamos a ver, dependiendo, por supuesto, de nuestro testimonio y de nuestro comportamiento, pero confiando en ello. Ok. Gracias por compartir. No, y algo, Miguel, ahí Rosmary está levantando la mano, pero algo importante que hay que recordar en cuanto a la implicación de la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual, tenemos que acordarnos de que es separación de Dios. Sí. El alma no tiene comunión con Dios y está en oscuridad cuando hablamos de muerte espiritual. Tenemos insensibilidad también a la parte espiritual o al espíritu. Es decir, que el corazón está endurecido y no le importa y no responde a la palabra de Dios. Eso tiene que ver con insensibilidad y también nos direcciona a la muerte espiritual. La esclavitud al pecado. Eso también nos conduce a la muerte espiritual. El pecado está muerto y no puede salvarse por sí mismo. Es decir, el que está en pecado está muriendo. Te direcciona a la muerte espiritual. Y también, obviamente, todo eso nos incapacita a agradar a Dios y nos lleva a desobediencia. Y todo eso es porque vivimos en la carne
y no agradamos a Dios. Todo eso implica muerte espiritual. Entonces, hay síntomas para la muerte espiritual, que es lo que nos separa de Dios. Entonces, cuando estamos separados y desobedeciendo a Dios, eso nos conduce a la muerte espiritual. Tal cual, gracias por comentar esto. ¿Alguien vi que tenía la mano arribita? ¿Que levantó la mano? Rosmary o Ender. Yo. Ya, Buenas noches, pastores. Buenas noches. Referente a la muerte espiritual, tú dijiste algo muy importante. Me acuerdo de uno de los versículos que decía, no le teme al hombre porque el hombre puede matar el cuerpo, mas no el alma. En cambio, témale al Señor que él puede matar el alma. Es uno de los textos que marcó mucho mi vida, pues. Entonces, era eso de, hey, ya va, no le puedo tener miedo al hombre, sino en cambio al Señor sobre todo. Y la otra, también me acordé a una historia que leí en los Hechos de los Apóstoles, creo que fue Pablo, que le llegó un brujo y él decía tener magia, pero vio que los discípulos, los hijos del Señor, iban y curaban a las personas, y llegó, le dice, mire, yo te doy toda mi riqueza, pero dame eso lo que tú tienes, pon tus manos en mí y dámelo. Y la respuesta de él fue que tú y tu dinero lo maldiga. Lo maldijo a los dos. Y él se preocupó tanto que decía, no, ora por mí, no me quiero morir, tal. Y al final terminó convirtiéndose. Eso está en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Pastor, si quieres te lo busco. Gracias por compartir. Y es importante lo que estamos viendo, porque podemos dar por sentado. Nosotros damos por sentado, bueno, ¿qué hicieron? Algunas personas dicen, ¿hiciste una oración de fe? ¿Y qué es esa oración? Yo no sé cuál es. Bueno, confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, la oración tiene menos de un minuto de oración. Es realmente, algunos han tomado como ya un modelo y repiten, pero realmente es algo que se debe vivir, no es solamente una repetición, no es solamente algo que se hace como por costumbre. Algunas veces lo hacían al final de un servicio o de una campaña evangelística, que así se llamaron, en la calle, en un estadio, en una cancha, en una escuela, en una universidad. Entonces vemos que no es solo eso, realmente implica una fe en que esto ocurre en nuestra vida, de que nos está librando, de que no solamente murió, resucitó, Dios le levantó de los muertos. Entonces, realmente vemos la cristología en contexto actual, que enfrenta grandes herejías aún. Por ejemplo, el Islam cree que Jesús es un profeta, no un Dios crucificado. Y es busquen en un chat, en una IA, cuánta feligresía, si se puede decir, o miembros del Islam hay en el mundo, muchísimos. Y vemos que siguen creyendo que Jesús es un profeta, simplemente. Le quitan el oficio de rey, de sacerdote o de ese que vino a morir por nosotros. El judaísmo, que sigue siendo también muy actual, creen que fue un maestro, mas no el Mesías. El hinduismo o budismo puede ser, lo ven como un maestro iluminado o un avatar. Imagínense en cuanto a nuestro contexto, seguimos teniendo herejías en cuanto a cómo ven a Cristo, el Mesías o Jesús. Y realmente, así como en el siglo I o en el siglo III, en 325 hasta 451, que lo vimos, esos concilios han enfrentado, desde esa época han enfrentado herejías, creencias, filosofías. Seguimos estando en esa posición. Si hablamos más de esto, muchas sectas o separatistas o religiones separatistas, lamentablemente, creen que Jesús no es Dios. O es Dios, pero no es hombre. O es hombre, pero no es Dios. Entonces, es importante esto. Pero ¿qué implica? ¿Qué es lo que nosotros queremos al final hablar de todo esto? Que Jesús es el modelo supremo. Su vida enseña amor, servicio, perdón, humildad y obediencia. Y ser cristiano implica imitarle. ¿Alguien me puede buscar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11? Mientras lo buscan, el pastor Gomar. Sí, y estamos hablando de Jesús y su divinidad.
Y cuando Miguel mencionaba lo de la muerte espiritual, qué bueno hacer referencia a la muerte espiritual, porque todo lo que nos lleva a morir espiritualmente. Pero la muerte espiritual tiene una solución y es la salvación de Cristo, obviamente. Sí. Y salvarnos o ser salvados por Cristo es el único remedio definitivo para la muerte espiritual, porque vino a darnos vida y vida eterna. Y nos vino a dar esa vida que nos hace nuevos. Y eso lo podemos ver en la palabra. Y por eso es que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos salvación. Es decir, si estamos muertos espiritualmente, no hemos recibido salvación, pero sí recibimos salvación mediante Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es divino. Y dice la palabra que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y pasa de muerte a vida, dice Juan. Entonces, esto es lo que está haciendo que verifiquemos, que validemos que Jesús, por supuesto, tiene divinidad, porque es quien nos da salvación. Por medio de Jesús recibimos salvación. Entonces, por eso es que nos referimos a la divinidad de Jesús. Y dice Efesios en el capítulo 2, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Es decir, Cristo es relevante para la salvación y para cortar la muerte espiritual. Entonces, Cristo definitivamente sí tiene una divinidad poderosa y no tergiversa lo que tiene que ver con la salvación y nos aleja y nos corta la muerte espiritual. Así es, gracias, porque tenemos el cuadro completo. Ahora tenemos el cuadro completo. No vemos, en cuanto a esto, en cuanto al plan de redención, vemos que ya no están como la gente del Nuevo Testamento, los que estaban viviendo en la época de Jesús, digámoslo de esa manera, en el contexto de Jesús, que no lo entendían y por eso le hablaba alegóricamente, por medio de parábolas, les intentaba explicar. Ahora nosotros lo vemos claro, lo vemos claramente. Entonces, dejé un versículo por allí, un texto, Filipenses 2, del 5 al 11, y hablábamos que, o mencionaba que esto significa seguir a Cristo o imitar a Cristo, que realmente es la aplicación de esta información. Adelante, si alguien lo tiene. ¿Puedo leerlo por acá? Por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces, ¿qué implica ser cristiano? Es tener una relación personal con Jesús, es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz cada día y seguirle, es imitar el carácter de Cristo, es obedecer sus enseñanzas, ser parte de su iglesia, participar en su misión y vivir con una esperanza eterna de que lo que Él prometió lo cumplirá. Entonces, hoy en día es muy fácil ser un simpatizante de Cristo. Y aquí lo digo con mucho respeto, pero vemos muchas personas que simpatizan con Cristo. Qué bonita la música, la alabanza, me encanta. El mensaje estuvo poderoso, buenísimo. Ok, pero necesitamos ser más que simpatizantes. Necesitamos aplicar estos pasos. Y es a través de lo que preguntábamos y a través de lo que respondíamos en esta lección, y es a través de la fe. Es mera fe y gracia. Y vamos a ser libres de la muerte, libres de la condenación. Y eso es lo que el Señor quiere. Recuerden lo que leímos. Hay paz en el universo a través del sacrificio de Cristo. Y debe haber paz entre Dios y nosotros a través de Jesús, a través de ese sacrificio. ¿Ven? Entonces, seguir a Cristo implica amarle, imitarle, obedecerle, sufrir por Él si es necesario y vivir para Él cada día. Realmente es una vida de transformación, misión y esperanza. Eso
eso nos dio el Señor Jesús. Y eso significa la salvación de Jesús para nosotros. ¿Alguien más quiere aplicar? Quise decir, opinar, colocarle algo más a esta información? No sé, ¿quiere decir algo? Si no, hemos terminado por hoy. Bueno, hablemos entonces un poco de nuestra asignación. Necesitamos completar las 2 primeras clases para tener el cuadro completo, así que tranquilos, esta semana iniciamos rápido perspectiva, pero las asignaciones, hay una semana de descanso todavía. Nos vemos la próxima semana con la asignación completa para tener el cuadro completo con... Se molestó y se fue. Culpa de Gabo. Sí, porque no dejó tarea y dijo, no, mejor me voy. Sí. No sé qué pasó, seguro se cayó. Bueno, vamos. La primera y la segunda clase, era lo que decía Miguel, tenemos que ver las 2 para que hagamos el ensayo de las 2. Es decir, que esta semana no tienen ninguna asignación. Prepárense para la próxima semana que tenemos la clase y la asignación que tienen que entregar para el 17 de junio. Así que esta semana están tranquilos con asignaciones. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a alguno que por favor cerremos en oración. ¿Quién como voluntario cierra? Miguel, ¿vino Cristo y te fuiste y nos dejaste o qué pasó? No se asusten, aquí estoy, no vino el rato. Vamos a hacer una oración, Miguel, para que cerremos. Ya le dije a los muchachos que esta semana no tienen asignación, que esperamos la próxima clase y la asignación es para el 17, es un ensayo. El resto de las asignaciones son exámenes. No se asusten con los exámenes, son muy difíciles, pero ustedes son súper inteligentes, así que no pasa nada. No, mentira, no son nada difíciles, así que tranquilo. Vamos a tratar de hacer lo más interactivo posible para que no sea tan complicado. Y bueno, ahí después, la próxima semana les explicamos cómo va a ser la metodología de los exámenes. Pero este va a ser el único ensayo, estas 2 clases de ensayos y el resto de las asignaciones que son 5 más o 4 más. Sí, 4 más son exámenes. Entonces, bueno, cerramos en oración. ¿Quién quiere cerrar en oración? Santiago, ¿nos puede ayudar orando? Santiago no se puede negar porque Santiago lo vi yo en un podcast por ahí, una cosa, esta gente aquí se hace la loca en Generación Emergente, son un montón de cosas y aquí no hacen nada, ni hablan. Las tengo por ahí también pilladas. No, puede ser. Santi. Sí, claro, con gusto. Lloro. Bueno, Señor, muchísimas gracias por este día, Señor. Te agradecemos por esta gran clase que nos das hoy. Te agradecemos por esta clase, Señor, y por la enseñanza que nos diste hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas cuidándonos, Señor, del mal de todo. Y que te damos gracias por nuestro capacitador y los líderes que nos dan estas grandes clases, Señor, para aprender más sobre ti. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por este día y ahí que nos ayudes en esta semana, Señor. Que a todos les vaya muy bien y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Que esta semana sea una semana de bendición para todos. Que Dios me los bendiga mucho.